Hola, buenas y bienvenidos. Estamos aquí con José Rubio. José Rubio es historiador, geógrafo, escritor, teófito, ¿qué más? Soy un ser humano. Bien, bien. Ha sido directo, Un ser humano. El señor José ha escrito ¿cuántos libros? Pues casi 20 libros, entre recopilaciones y libros, novelas, ensayos, 18, 19 libros. ¿Novela histórica o ficción histórica? Buena pregunta. Es que es tan pequeña la línea que lo sepa, ¿no? Pues yo creo que las dos cosas, ¿no? Porque hay unas novelas hay unas historias que son más novela y otras que son más ficción. Pero claro, la novela es una ficción, me pones disyuntiva, no sabría decir. No, pero, o sea, tú haces una ficción con un contenido que es real. Eso es una cosa que... Nosotros intentamos que nuestras historias, el marco histórico, sea lo más real posible. Lo que pasa es que no es lo mismo que tenemos que hacer un marco histórico en la época de Juliano el Apóstata, el mal llamado Apóstata, en Roma, la caída del Imperio Romano, donde hay mucha información y tampoco te puedes escapar mucho a la hora de describir la época, la gente, los vestidos, las costumbres, etcétera, ¿no? Pero claro, si te vas a 85.000 años atrás para describir la sociedad atlante, entonces claro, ¿dónde está la ficción? ¿Dónde empieza la ficción, la leyenda o la historia? Es un problema, ¿no? Vale. El tema de la Atlántida es muy denso. De hecho, voy a empezar con la cita de Platón. En una noche y un día la Atlántida se sumergió en las aguas. Y a partir de ahí ya, como se cortó el libro, nadie sabe por qué, ¿qué podemos deducir de lo que falta del libro? Es que precisamente, claro, me lo pones muy bien para hablar de mis libros, como la otra vez con lo de la pirámide, pero... Sí, por favor, ¿puedo hablar de eso? Puedo hablar, ¿no? Nosotros tenemos una novela que se llama El Durmiente. Precisamente El Durmiente es una novela que empieza con una carta de Platón. De hecho, Platón, en las obras completas de Aguilar, recoge todo lo que se supone que ha quedado de Platón, incluso cosas que son apócrifas o que no están muy claras, ¿no? Pero hay una serie de cartas. Nosotros nos leímos las cartas, copiamos el estilo de las cartas y la novela empieza con una carta de Platón donde dice y da pistas para encontrar la segunda parte del Critias. ¿Que se quemó? Bueno, se quemó si estaba en la biblioteca de Alejandría. Si realmente llegó a la biblioteca de Alejandría, se quemaría en una de las quemas, ¿no? Pero a lo mejor no llegó a la biblioteca de Alejandría, porque no se sabe, ¿no? Porque los libros de Aristóteles, por ejemplo, fueron a parar a una cueva y estuvieron, creo que 400 años escondidos en una cueva, y la mayoría se estropeó por la humedad. De hecho, lo que nos queda es lo que sobrevivió a eso, ¿no? El famoso tratado de la comedia, ¿verdad? Por ejemplo, que utilizan en el nombre de la rosa. Entonces, claro, el Critias precisamente, nosotros nos lo leímos, lo analizamos, hicimos la estructura, y en la novela vamos soltando trozos de la segunda parte. O sea, hemos reinventado cómo continuaba el Critias de Platón. Y claro, pero hay que leer la novela para que uno vea y pueda descubrirlo. No se lo voy a contar yo aquí gratis a todo el mundo. Y la novela está disponible, ¿no? Sí, está en la iTunes Store y en Amazon. ¿Editada físicamente? Se editó físicamente por la editorial EDB. O sea, que se puede encontrar en la FNAC. Es que ya hace 10 años, o sea, ya terminó... ¿No se ha reeditado? No se ha reeditado. Qué pena, joder. Pues sí, porque la verdad es que no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero está muy bien. Aparte fue nuestra primera novela. Y es por lo que has preguntado, es que rehicimos la segunda parte del Critias basándonos en lo que ya estaba escrito y lo continuamos encima con el estilo. Y yo tengo amigos que son filólogos de la universidad que leyeron la introducción y dicen, uy, si es que parece Platón, o sea, está hablando con la terminología, con las frases. Pero claro, es que nos leímos todas las cartas y cogimos frases y las metimos para rehacerlo. Vale, entonces ahora, o sea, que tú eres una autoridad en lo que sea la Atlántida. No soy una autoridad, pero sí que es verdad que nos encanta la Atlántida y llevamos muchísimos años. De hecho, creo que de toda nuestra obra, por lo menos 4 o 5 libros tratan el tema de la Atlántida. Vale. Es que de la Atlántida me han contado auténticas aberraciones. Me han llegado a decir que hasta se movió la Tierra y es lo que hoy en día es la Antártida. Entonces, ¿dónde estaba situada geográficamente la Atlántida? Pues mira, es una buena pregunta también, porque
hay tanta información como tú dices y alguna Desinforma, sí. desinforma, sí. Pero claro, es que si estudiamos, claro, el tema de la Atlántida, yo también te dije con el tema de la pirámide que yo lo estudio desde tres vertientes, ¿no? Por un lado, como historiador, lo que se estudia en la universidad, que evidentemente la Atlántida es un mito, no es una realidad histórica, y los más audaces dicen que es la isla que había cerca de Grecia, que eso era la Atlántida, ¿no? Creo que la isla de Tera. No era, sí, pero era Santorini, bueno, pero bueno. Santorini, exacto, ¿no? Pero que eso no es físicamente, es imposible porque queda claro, y más los egipcios, cuando dicen, no, es que entraron por el oeste. Entonces no. No, y además es que Platón dice, más allá de las columnas de Hércules, en el océano, que además está entre nuestro continente y otro que está al otro lado, o sea que lo explica bastante bien. Entonces, bueno, por un lado como historiador, por otro lado como escritor, evidentemente, que utilizamos la imaginación y con pocos datos trabajas las cosas, y también tenemos una capacidad también para unir elementos, crear con las piezas del rompecabezas, crear rompecabezas, ¿no? Y luego mi afición esotérica, a mí me gusta el ocultismo, el esoterismo, es una fuente de información para todo escritor, la línea de Loecraft, por ejemplo, Robert Howard, que son grandes creadores de universos. Entonces, claro, uniendo esos tres elementos del estudio del tema de Platón, de la Atlántida, te podría decir que la Atlántida estuvo en muchos lugares. O sea, porque la Atlántida, primero, según las tradiciones, duró, aparte, incluso el propio Platón, porque Platón tiene un diálogo que se llama El Político, donde habla de que ha habido varias destrucciones mundiales, no solo la última de un día y una noche, que coincide más o menos con la de la Biblia, sino que ha habido varias grandes destrucciones. De hecho, ahora mismo estamos en el principio de la sexta extinción. Ah, ¿sí? Sí, es que... Pues viene al pelo con lo de la Atlántida, porque se supone que fue un imperio tan longevo, tan grande, en el tiempo tan duradero, que abarcaba muchos miles de años. Entonces, en esos miles de años se extendió por muchas partes del globo. Entonces, estando como estaba, se supone, la teoría y muchos hechos lo avalan, en el Océano Atlántico, que las Canarias, las Azores serían los restos, sí. Y entonces, claro, la influencia fue en Europa, porque aparte lo dice Platón, que ellos eran muy belicosos y conquistaron todo lo que es el sur de Europa, todo lo que es el Mediterráneo, hasta Grecia, hasta Egipto, y Grecia porque les paró los pies y lucharon. De hecho, eso lo utilizamos nosotros para una novela, una batalla entre los griegos y las amazonas contra los atlantes. Pero claro, también influenciaron y tuvieron colonias en lo que es América, en Sudamérica, tanto en la parte del norte como en la parte sur. Y según otras investigaciones, tan grande fue la influencia que incluso hay tradiciones que podrían apuntar a que incluso hasta en la India llegaron los atlantes. Por tanto, el lugar es muy amplio. O sea, estuvieron, de hecho, Gadir, Cádiz, era una de las 10 provincias atlantes. Y el rey era uno de los que se reunía en Poseidonies, en el último reducto atlante, con los reyes en sus ceremonias. Y era de Cádiz, o sea, que estuvo en España. Por eso hay un señor que se llama Georgios Montesesto, no recuerdo bien el nombre, que es un estudioso y ha estado investigando Doñana, ha estado investigando la costa de Andalucía, restos que hay que no se ven muy bien, el templo de Hércules que ya está hundido, porque todo eso estaría relacionado. Entonces, la respuesta concreta es: la Atlántida estuvo en muchos lugares del mundo, claro, no solamente en el Océano Atlántico, sino también en Sudamérica. No Teotihuacán se supone que estaba relacionado. No era solo un continente, sino que hizo colonias. Era un continente y además tenía colonias. Vale. Que llegaban hasta el Pacífico, o sea, fíjate si abarcaba. Mira, la Antártida, en ningún sitio he leído yo que llegaran tan lejos, ni al norte ni al sur. Mira, hace 15 años, no miento, hace 20 años, un autor me comentó que las Islas Canarias eran realmente un vestigio geográfico que quedaba de su hundimiento, que realmente unas montañas y lo que quedaban de las islas eran las cabezas de las montañas. Sí. Entonces, las Islas Canarias son realmente entonces un vestigio físico. Eso es los que consideran que Platón tenía razón y que estaba en el Atlántico, no solamente las Canarias sino las Azores, serían, porque además lo dice Platón en el Critias o en el Timeo, cuando se hunden estas civilizaciones, los que se salvan son los que pueden subir a las partes más altas. No, pero los canarios no
no son los atlantes, porque ellos vienen de África junto a los íberos y los etruscos. Bueno, pero en los Canarios están los guanches. Una casta, una etnia. Claro, y los guanches, aparte de que eran especialmente altos, Claro. que se relaciona con la Atlántida, hacen pirámides, tienen estructuras piramidales, hacen momificación en los museos de las Canarias, hay momias, guanches. Y copian, o se parece mucho al sistema de Sudamérica y al sistema egipcio. Quedan biológicamente, es decir, porque ten en cuenta que si... el modelo vasco es muy similar al canario por la biología craneal. Es que los vascos también se los relaciona con los atlantes. No, porque es que son la única zona que no ha sufrido cambios genéticos. Es decir, Euskadi es el único territorio de la península ibérica que no ha asimilado un ADN extranjero nunca. Se han mantenido fuertes ahí. Que no llegaron los romanos a conquistar. Ni romanos, ni moros, o sea, es la única zona donde la muestra genética ibérica es real. Por lo tanto, si hay que decir que es un íbero, es un vasco. Por su leche, su forma. Porque ellos tienen el más autóctono de o sea, el único elemento autóctono que queda real de la península ibérica es el vasco. Y claro, junto con lo que serían los etruscos y los canarios, porque vienen del mismo matriz genético. De hecho, posiblemente si pudiéramos tener una muestra genética de un etrusco y la comparáramos con un canario, sería la misma. Salvo lo que tú dices de esa etnia, que serían altos y no tendrían nada que ver con lo que pasa es que se dice, los investigadores que tratan el tema menos en plan ciencia ficción, sino más en plan intentando ver las piezas históricas, tanto los etruscos como los pelasgos son pueblos que son antecesores de los cartagineses, son pueblos que al parecer vienen precisamente de la huida de la destrucción de la Atlántida. O sea, cuando se destruye la Atlántida, los que se pueden salvar se van tanto a la parte de América del Sur y se van aquí a Europa. Y de hecho todo el sistema megalítico de dólmenes, menires, etcétera, se supone que son de los supervivientes. De hecho, Atienza, a ti te sonará, ¿no? Tiene un libro, Los supervivientes de la Atlántida, donde te pone los mapas de España, donde más megalitos hay, y son en toda la costa de Portugal, toda la costa atlántica. Claro. Galicia es donde más hay, y también parte de Europa, igual que las cuevas prehistóricas rupestres más impresionantes que hay también están al lado del Atlántico. Pero mira, haciendo una analogía, cuando cae el Imperio Romano, el rey romano sigue. De hecho, la estructura románica sigue. Sí. Entonces, cuando desaparece la Atlántida, que evidentemente las colonias se seguirían reduciendo por su estructura. Esa es la idea. Sí. Entonces, el rey de Cádiz seguiría siendo un rey atlante, aunque luego pues se lo comieron con patatas. Algo así. Porque desaparece la Atlántida, llegan los griegos y aquí está Tarseos. Tarseos es una colonia griega. Bueno, un país griego, punto. Tarsis. Sí, Tarseos. Bueno, ¿cómo quieres llamarlo? ¿Tarsis o Tax? Pero Tarsis, según la historia oficial, son muchos más antiguos que los griegos. Que irónicamente hay estas físicas de los reyes y el primer rey era un personaje mitológico. Sí. Que era el Girón, el pastor de 3 cabezas. Exacto. Pero es que claro, ahí es cuando la historia se convierte en mito. El mito ya es la Atlántida, en el tema de España. Y Gárgoles y Avis está... Pero ¿cómo puede ser que su padre sea un personaje mitológico y tengamos la tumba del hijo que es real? Bueno, eso habría que ver si es real, ¿eh? Eso es lo primero. Está ahí, la puedes tocar. Antonio, está ahí, lo puedes tocar, está la tumba. ¿Y qué te dice que eso es la tumba de...? Es como la pirámide de Keops, se dice que es la tumba de Keops, pero de Keops nada. Pero tú ya sabemos que no es de Keops. Cuando hay tanta antigüedad, tanta historia, se reutilizan. Todo se reutiliza. Entonces, poder decidir si eso es de una época u otra es muy complicado a nivel histórico. No, pero no, o sea, lo que pasó después del hundimiento más o menos lo tenemos claro. Las leyendas españolas demuestran que hubo una invasión desde el Atlántico hacia el interior de esos pueblos y que traían un conocimiento, traían una civilización que se plasmó en aquel momento, claro, con aquellos medios y tal, en todo lo prehistórico que tenemos hoy en día. Pero y quedan los mitos. ¿Se puede deducir por qué se hundió el continente? Bueno, vamos a ver. Lo que dice Platón es que los gobernantes se corrompieron de tal manera que contagiaron al pueblo, porque siempre, es como pasa ahora, ¿no? O sea, si los políticos están corruptos, se llevan el dinero y tú puedes evitarte pagar el IVA, y no tienes sentimiento de culpa, porque bueno, si lo están haciendo ellos, si se llevan el dinero de las puertas, si yo me puedo ahorrar en el arreglo de la cocina el IVA,
Y entonces sabes que está mal, porque los impuestos se supone que son para el beneficio de toda la sociedad, pero como los políticos lo están haciendo, y eso, y mucho peor, pues digamos que, entonces lo que Platón dice es que los políticos estaban corrompidos, se fue deteriorando, tendiendo hacia la magia negra, el pueblo se deterioró también, y llegó a un punto de iniquidad tan grande la Atlántida que los dioses decidieron destruirla. Eso es lo que dice Platón. Sí, y yo creo que es una metáfora. Recuerdo la conversación entre Zeus y Poseidón en la mitología griega para llegar a... Poseidón es el dios asociado a la Atlántida. Sus hijos son los atlantes. Entonces, se supone que esa decadencia, yo creo que lo dice en plan metafórico, es una realidad, pero que hay que saber interpretarla, ¿no? Entonces yo creo que llegó una decadencia como civilización tan grande que de alguna manera, pues yo que sé, como ahora nosotros también, ¿no? O contaminaron la tierra, o jugaron con fuerzas que no podían dominar, sí. O coincidió que hubo una serie de desastres naturales que los destruyeron. Pero si eran tan avanzados como plasma, los textos... Bueno, eso de tan avanzados es muy discutible también. Bueno, si tenían esa tecnología, conocimiento, no pudieron preverlo. Que si hoy en día no hacen más que controlar para cuando venga el gran terremoto que están esperando, porque saben que va a desaparecer un trozo de Estados Unidos. Cuando se espera un gran cataclismo, se está controlando, que decir, ellos lo verían mejor. Yo, de todas maneras, ahí tengo dos cosas que opinar, ¿no? Una, que no... esa visión de la Atlántida como superciudades de cristal, que iban volando, con supernaves, que tal, eso no sería la visión más acertada o más cercana a la realidad según determinados estudiosos, claro. Por lo tanto, tanta tecnología, sí que tienen una tecnología que nosotros hoy no tenemos, como lo que hablábamos de las piedras, que las ablandaban o las cortaban, o las podíamos mover aunque pesaban toneladas, ¿no? Pero no era una tecnología tan sofisticada como la que tenemos en nuestra época, ¿no? Y luego hay que entender otra cosa, y es que el conocimiento en aquel tiempo, según lo que se cuenta, no lo tenía todo el mundo, lo tenían las clases dirigentes. No era accesible a todo el mundo. De hecho, las tradiciones que hablan de naves voladoras no es que, excepto de Carcaife, no es que cruzaban 20.000 aviones o bimanas, sino que algún rey, algunos sacerdotes... O sea, que eran recursos limitados. Exacto, no para toda la población. Entonces, claro, y tampoco había los medios de comunicación que hay hoy. Entonces, si algunos sabían que iba a pasar algo, y seguro, porque mira, los etruscos es una de las culturas más misteriosas que existen en Europa. Son los antecesores de los romanos. Y de los etruscos salen los aurigas y los auríspices romanos. Tenían libros donde explicaban cómo controlar las tormentas, los rayos, todo tipo de conocimiento de la naturaleza. Por lo tanto, seguro que esa clase sacerdotal sabía que iba a pasar algo. Sí, pero los etruscos, según... Es que claro, como estamos yendo tan atrás en el tiempo, donde se mezclan mito y realidad, los etruscos son los troyanos que se fueron de Troya y se instalaron en la península itálica. Yo creo que no, ¿eh? No. Y cuando los romanos conquistaron Grecia, era la venganza por la derrota de Troya. No, porque no recuerdo qué grupo o qué casta o qué etnia es la que se salva de Troya y funda Roma, que tampoco está afirmado 100% por los historiadores. En la universidad se toma como un mito, no como una realidad total histórica, como un mito. Porque tienen pruebas físicas que se están muriendo. Creo que fue Ovidio, no. El de la espada. Hoy hay un historiador romano, no, tampoco Tito Livio, tampoco es. Hay un historiador romano que lo cuenta y luego me saldrá el nombre. Y entonces lo que ocurre es que el grupo, la etnia que sobrevive a Troya y que funda Roma, cuando llegan y ahí ya hay gente. O sea que perfectamente Roma no está, lo que es Italia no estaba vacía, hay un montón. De hecho, la República, o sea, los primeros tiempos de Roma, antes o sea, los siglos antes del Imperio, Roma lo primero que hace es unificarse en la península. Claro. ¿Cómo? Conquistando y anexionándose pueblos. O sea que... Y los etruscos estaban más al norte. O sea que eran grupos étnicos diferentes. Sí, de hecho hay una tradición muy bonita, porque cuando Rómulo y Remo fundan Roma, que lo hacen siguiendo unos rituales mágicos, con un arado, levantándolo cuando es una puerta. Un contrato, vamos, nunca mejor dicho. Y en el centro había un agujero que le llamaban el mundus. En ese agujero, cada jefe de tribu echó un
poco de tierra de su país. Y ahí es donde estaban haciendo el pacto, sellando de lo que iba a ser Roma. Iban así, ¿no? Iban haciendo un círculo así, ¿no? No, Es una especie de conjuro, no sé si te has dado cuenta. es magia, sí, en la antigüedad una ciudad era magia. El lugar se elegía por los sacerdotes por una serie de razones higiénicas, como que no hubiese lagunas, pantanos, etcétera. La dirección para los vientos, para que entrasen los vientos adecuadamente en la ciudad, la dimensión de la ciudad, dependiendo evidentemente de la gente, pero también del futuro. Y luego la ciudad estaba dividida en una serie de sectores, donde siempre en el centro estaba el ágora o el foro, y luego los 3 templos principales de los 3 dioses principales. Y luego las puertas, el recinto era sagrado, las puertas eran de entrada y salida, y en las carreteras de salida estaba el cementerio, todo eso, todo era simbólico y todo era mágico, Pues, era magia del principio al fin. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con la versión oficial que dice que los etruscos venían de África? Como los íberos. No, los etruscos eran autóctonos de Europa, o sea, ya estaban aquí cuando los italianos, los romanos empezaron a construir su imperio, ya estaban ahí, los anexionaron y como eran sabios, de hecho, no sé si fue Rómulo y Remo son los primeros, y luego creo que vino Numa, y Numa, no sé si fue el segundo o el tercero, Numa era etrusco ya, era etrusco, y de hecho él fue el que instauró el culto de los libros sibilinos, que es magia, son libros de consulta, de adivinación, que solo se podían abrir cuando Roma tenía problemas. Y estaban ocultos en el Capitolio, en un subterráneo, y había un grupo de sacerdotes que eran los que protegían los libros, y cuando ocurría algo en el imperio que le llaman taetra prodigia, prodigio espantoso o maravilloso, cuando ocurría algo, pues lluvia de sangre, de sapos, esas cosas que hoy en día pasan, o un rayo cortaba la cabeza de una estatua de un dios. Qué pena que se haya... Había todo un proceso, pero es que es interesante. Nos vendrían bien los libros hoy en día. Pero es que fíjate, uno de los pueblos más materialistas que han existido, porque Roma sí todo, pero muy materialista, es uno de los pueblos más prácticos que han existido en la historia. Sí. Las calzadas, sus puentes, sus acueductos, llevar agua a las ciudades, termas, o sea, su mentalidad era muy material de cambiar, de estructura social y tal. No hacían nada sin consultar a los dioses, a la magia, no hacían nada. Incluso las guerras, antes de hacer una guerra los romanos, primero enviaban un embajador avisando. Eso ya era algo de tipo legal. Tantear el terreno, ¿no? No, de tipo legal, o sea, avisaban, o sea, no iban ahí y se plantaban, no, dicen, nosotros tenemos un contencioso con vosotros y si no aceptáis os vamos a mandar el ejército. Pero antes de mandar el ejército, mandaban a los sacerdotes, a los auríspices. Y los auríspices hacían sus ceremonias para intentar conquistar al dios de la ciudad. Porque en la antigüedad todos consideraban se consideraba de forma normal que cada ciudad, igual que una fuente, un río, sí, tenían un dios. Entonces ellos intentaban conquistar al dios y le prometían, dice, te vamos a poner en el panteón, te vamos a poner una estatua, vamos a tener sacerdotes para hacerte ofrendas todos los días. Y entonces intentaban mágicamente conquistar la ciudad. Y luego, si se rendían, a lo mejor no tiene nada que ver el que se rendían con eso, pero si se rendían y tal no pasaba nada. Y si no, entonces cuando ya mandaban las legiones. Si mandaban las legiones, tela ya. Primero hacían una conquista mental y luego hacían una conquista física. Claro, no, hombre, si lo quiero reducir a eso, pero imagínate por un momento como escritor o como creador, porque tú también haces audiovisuales y guiones y tal, ¿no? Esa posibilidad, ¿no? De que intenten conquistar al dios. Y si se rinde el dios, se rinde todo el pueblo. Narrativamente es muy sí, yo soy escritor y tengo esa vena poética, hay que tenerla. Sí, no, está claro. Es que llevarlo todo a la mente o rebajarlo tanto. Entonces, en los atlantes de la península... Eso digo, estamos hablando de Roma y también estamos hablando de los atlantes. No, pero entonces los atlantes de la península itálica, ¿quiénes eran? Porque si no son los troyanos que venían, la casta que huyó de Troya, ni son los etruscos. Según estos estudiosos, los etruscos serían los descendientes de los atlantes. Vale. Y por eso tienen también una parte de magia negra, porque se asocia mucho la Atlántida con la magia negra. Y también en el norte de Grecia, la zona de Macedonia, otro pueblo que no recuerdo el nombre, también se dice que sería descendiente. Y los pelasgos también se les asocia, como los pelasgos viajaban con barcos, son como los antecesores de los cartagineses, también se asocia como que emigraron de la Atlántida. Y, si me permites...
Claro, hay unas señoras llamadas las Amazonas Sí. y hay un señor que se llama Dioro Sículo, o sea, un historiador, que cuenta la historia de las Amazonas que luchaban contra los atlantes, que estaban situadas por la zona del Atlas. El Atlas, la montaña, Marruecos, ya es Atlante, eso de hecho se supone que es un resto Atlante. Y las Amazonas se pasaban la vida luchando contra los atlantes, lo cual es gracioso, o sea, eran enemigos naturales y este hombre cuenta cómo constantemente estaban batallando contra... Y por eso, y aquí sale en una de nuestras novelas, la ciudad de las puertas de oro, pues una de las protagonistas es una amazona que disfruta matando y cargándose a los atlantes. La Amazona es real, sin embargo figura en los mitos, no te da que pensar. Es que los mitos, por lo menos como yo lo entiendo, los mitos son una mezcla de elementos psicológicos, sociales, religiosos, supersticiosos, pero también hay un fondo de verdad, como lo que decíamos de Troya. Troya está en la Ilíada, se supone que eso era un mito, pero hay una realidad y una Troya que existió. A lo mejor todo lo que se ha construido encima de Troya no es real, porque en la antigüedad los libros más importantes de todos los pueblos tenían varias claves de interpretación. Y no de esto no se escapa ni la Biblia ni se escapa la Ilíada. Cualquiera que tenga un poco de conocimiento y lea la Ilíada se dará cuenta de que se está contando algo histórico, una verdadera batalla que existió, pero al mismo tiempo los dioses que participan en los asuntos humanos son fuerzas de la naturaleza que están actuando y están hablando de elementos de la naturaleza, están hablando de la psique humana. Me gustó mucho hay todo un montón de claves. Me gustó mucho por todos los... Bueno, cuando leí la Ilíada, me gustó mucho por todos los elementos que contiene y de cómo se mezclan cosas tan terrenales, porque realmente lo de Helena de Troya fue la excusa. Ellos querían la pasta de los aranceles de pasar de Asia a Europa. O sea, realmente los griegos no fueron a por Helena, fueron a conquistar la ciudad porque era un punto de paso entre Asia y Europa. Entonces, esa es una de los elementos del mito, que seguramente sería así, más o menos, que es de la parte más material del mito, ¿no? Pero tiene otros elementos más. O sea que a Menelao, realmente el tema de los cuernos yo creo que le da igual, lo que él quería era la pasta del peaje. Bueno, algo así. Y a Menelao ni te digo. Entonces, tenemos la Atlántida se hunde o explota. Quiero decir, ¿qué pasa? Realmente tenemos una sociedad muy similar a la occidental de hoy en día, una élite corrupta. Eso sí. y una base obrera o pueblo soberano en la ilusión de las elecciones que está cada vez más decadente. Entonces, ¿qué pasa? Hay revuelta social, la gente sale a la calle y dice, oye, queremos comer, tal, o ¿qué está pasando aquí? ¿Nos estáis explotando? Es que lo que dicen, repito, las fuentes. Mis fuentes son literatura de autores que a mí me gustan, como puede ser Robert Howard y tal, ¿no? O Lovecraft, o otros autores que hablan de la Atlántida, Clara Stone Smith también, por ejemplo. Son lo que dice la historia y lo que dice el esoterismo, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde yo hago la mezcla. Entonces, no creo yo que sea Zeus que tiene un rayo del mundo. No, es que, claro, a eso iba, ¿no? Según las tradiciones, y repito, el mismo Platón lo dice en El Político, que hay varias, y también Heródoto, el padre de la historia, cinco siglos deja caer en uno de sus libros que el sol salía por el lado contrario que en su momento histórico, lo que significa que las ideas de que la Tierra puede haber cambiado de eje varias veces, y además eso también lo demuestra la geografía, porque se han encontrado en cerámica y se han encontrado minerales que se cristalizaron, digamos, cuando el polo magnético era distinto al que es hoy. Entonces, está más o menos comprobado, entre comillas, yo todo esto entre comillas, que el eje de la Tierra ha cambiado varios, y evidentemente cada vez que ha cambiado el eje es como las glaciaciones, tiene que haber habido cataclismos impresionantes. Lo que pasa es que en el caso de la Atlántida, lo que dicen todas las tradiciones es, como te decía al principio, que es una civilización, al parecer, que fue inmensa, o sea, inmensa en extensión y en el tiempo. Entonces, y que tuvo tres grandes destrucciones. Una destrucción fue la de hace 12.000 años, más o menos, que es la que cuenta Platón. Habría una anterior hace unos 85.000 años, según, ya te digo, diferentes autores, más o menos heterodoxos. Y luego habría la gran primera, que fue hace 250.000 años.
estamos dándole a la Atlántida una antigüedad bastante considerable. Luego hay que entender que de la misma manera que hoy tenemos una ciudad como Nueva York, o si me apuras, Brasilia, y das 2 pasos y ya son chabolas. Sí. Ahí pasaba lo mismo, había núcleos urbanos con una civilización más o menos alta y luego grandes extensiones de campo, de pueblos, totalmente medievales. O ni eso, más salvajes todavía. O a lo mejor incluso más salvajes. Teniendo en cuenta que, según se dice, durante casi toda la época de la Atlántida predominó una afición a la magia y a la magia negra y a los sacrificios humanos y a una serie de eso, entonces fíjate qué tipo de sociedad y las destrucciones, ¿no?, que pudo haber tenido. Sí, es muy similar a la maya o azteca. Yo me lo imagino más como una especie de edad media donde unos privilegiados o en determinadas ciudades tenían unos conocimientos que el pueblo no los tenía. Sí, en una ciudad podían vivir como en el siglo XIX como hoy en día. Y en otra zona pues estaban en el siglo XI. Hay pueblos en España que no tienen ni televisión. O sea, ¿cómo se llama? Bueno, iba a nombrar algo que no puedo nombrar. No. Pues si quieres dejar alguna conclusión final para acabar. Yo bueno, la conclusión que yo daría es que son temas muy apasionantes, que evidentemente no tenemos la última palabra, y eso también es bueno, porque el misterio es bueno que exista, ¿no? O sea, si todo estuviese resuelto, si no hubiese ningún enigma, la vida sería un poco sosa, ¿no? Entonces, el enigma de la Atlántida siempre está ahí, que se te escurre entre las manos, ¿no? Pero hay tantos elementos interesantes que despiertan la imaginación que vale la pena. Yo casi creo que es mejor que no se descubra la Atlántida, sino que siga siendo ese mito, ¿no?, que despierta la imaginación. Pues muchas gracias, José Rubio. Te invito. A ti por invitarme. Hablaremos en otro programa. Bueno, pues señores, muchas gracias. Espero que esto les haya gustado, les haya aportado algo y nos vemos en este video programa. Muchas gracias.